En Navidad mis padres me dejaron sin cena, solo viniste a tragar de gratis, muerto de hambre, no dije nada, pero 10 días después los dejé sin agua, sin luz y sin gas, y les dije, solo vienen por mi dinero, parásitos. Mi nombre es Bruno, y siempre supe que no era el hijo deseado. Mis padres, Pablo y Claudia, nunca lo admitieron con palabras, pero sus acciones lo gritaban. Desde que tengo memoria, sus miradas, sus palabras cortantes y su indiferencia me hicieron sentir como un estorbo en mi propia casa. No era que me maltrataran físicamente, no. Era algo más sutil, más cruel, un desdén constante, como si mi existencia les molestara. Mi hermana Natalia, 3 años menor que yo, era la única luz en esa casa fría. Ella y yo éramos cómplices, aliados en un hogar donde el cariño era un lujo que no nos daban. Crecí en un barrio de clase media en una ciudad cualquiera. Mi padre, Pablo, trabajaba como vendedor de electrodomésticos, siempre con una sonrisa falsa para sus clientes, pero en casa era un hombre de pocas palabras, siempre cansado, siempre molesto. Mi madre, Claudia, era ama de casa, pero no del tipo que te recibe con un abrazo y galletas. Ella pasaba el día quejándose de lo agotador que era mantener la casa, aunque nunca vi que pusiera mucho esfuerzo en ello. Todo lo que hacíamos Natalia y yo parecía estar mal, si ayudábamos, lo hacíamos de mala gana, si no ayudábamos, éramos unos vagos. No había forma de ganar. A los 18 años, justo después de terminar el colegio, mis padres me dejaron claro que ya no me querían en casa. Ya eres grande, Bruno. No puedes seguir viviendo aquí como parásito, me dijo Pablo un día, mientras cenábamos en silencio. Claudia asintió sin mirarme. No hubo discusión, no hubo lágrimas. Solo una orden fría, vete. Natalia, que entonces tenía 15 años, me miró con los ojos llenos de tristeza, pero no dijo nada. Sabía que no podía cambiar la decisión de nuestros padres. Me fui con lo poco que tenía, una mochila con ropa, mis ahorros de trabajos esporádicos y un nudo en el estómago. Conseguí un cuarto pequeño en un edificio viejo, cerca del centro. Era húmedo, olía a pintura vieja y las paredes eran tan delgadas que podía escuchar las peleas de los vecinos, pero era mío. Empecé a trabajar en una tienda de repuestos de autos, un empleo que no pagaba mucho pero me permitía sobrevivir. Me inscribí en un curso técnico nocturno para aprender mecánica, con la esperanza de algún día tener algo mejor. Mientras tanto, Natalia y yo seguíamos en contacto. Ella me escribía o me llamaba casi todos los días, contándome cómo las cosas en casa seguían igual de frías, pero ahora sin mí, ella se sentía más sola. Pasaron los años, y aunque el resentimiento hacia mis padres seguía ahí, intenté sanarlo. Me dije a mí mismo que no podía cargar con ese peso toda la vida. Leí libros de autoayuda, hablé con amigos que habían pasado por cosas similares y traté de convencerme de que, tal vez, mis padres no eran malas personas, solo estaban atrapados en sus propios problemas. Intenté acercarme a ellos, aunque fuera de lejos. Les escribía de vez en cuando, les deseaba feliz cumpleaños, pero sus respuestas siempre eran cortas, casi como si les molestara que me acordara de ellos. Cuando cumplí 25, las cosas cambiaron. Pablo y Claudia empezaron a llamarme más seguido. Al principio, pensé que querían reconciliarse, que tal vez el tiempo les había hecho reflexionar. Pero pronto quedó claro que no era por cariño. Bruno, estamos un poco apretados con el dinero, me dijo Claudia una tarde por teléfono. La luz, el agua, el gas, todo está muy caro. No nos alcanza. Su voz tenía un tono que no era de súplica, sino de exigencia, como si yo les debiera algo. Pablo, en el fondo, murmuró algo sobre lo difícil que era llegar a fin de mes con su pensión y el poco trabajo que tenía. No sé por qué accedí. Tal vez porque una parte de mí todavía quería su aprobación, o porque pensé que ayudarlos me haría sentir menos roto. Configuré pagos automáticos para sus servicios, luz, agua y gas. No era millonario, ni mucho menos. Mi sueldo como mecánico en un taller decente me alcanzaba para vivir bien, pero no para lujos. Aún así, saqué de mi presupuesto para cubrir sus cuentas. Ellos nunca me dieron las gracias, no de verdad. Solo decían cosas como era lo menos que podías hacer o después te lo pagamos. Nunca lo hicieron. La Navidad siempre fue una fecha complicada para mí. Cuando era niño, no había grandes celebraciones en casa. Mis padres ponían un árbol pequeño, más por obligación que por entusiasmo,
y los regalos eran algo que solo existía en las películas. Pero a medida que crecí, empecé a disfrutar las fiestas con mis amigos o con Natalia, que siempre encontraba la manera de hacerme sonreír, incluso en los peores momentos. Ese año, cuando tenía 28, Natalia me llamó a principios de diciembre. Estaba emocionada. Bruno, vamos a pasar Navidad en casa de papá y mamá. Van a estar los abuelos, los tíos, todos tienes que venir. Su voz era tan cálida que no pude negarme, aunque algo en mi interior me decía que no era buena idea. ¿Estás segura de que quieren que vaya?, pregunté. Ella dudó un segundo, pero luego respondió, claro, Bruno. Eres de la familia. No pueden decir que no. Pero algo no cuadraba. Mis padres no me habían invitado. Ni una llamada, ni un mensaje. Nada. Natalia insistió tanto que al final cedí. Está bien, iré. Pero no prometo quedarme mucho. Decidí hacer un esfuerzo. No era millonario, pero quería llevar algo para compartir. Compré pequeños regalos para todos, una bufanda para mi abuela, un libro para mi abuelo, unos chocolates para mis tíos, y hasta una botella de vino para mis padres. No era mucho, pero era algo sincero, una forma de decir aquí estoy, todavía soy parte de esto. También compré un collar sencillo para Natalia, porque ella siempre había sido mi apoyo. La noche de Navidad llegó, y con un nudo en el estómago, me presenté en la casa de mis padres. Era la misma casa donde crecí, pero ahora se sentía extraña, como si no perteneciera allí. Cuando toqué la puerta, mi abuela fue la primera en recibirme. Bruno, qué alegría verte, dijo, abrazándome con fuerza. Mis tíos también me saludaron con cariño, preguntándome por mi trabajo, mi vida. Por un momento, me sentí bien, como si las cosas pudieran ser diferentes. Entonces llegaron mis padres. Pablo me miró de arriba abajo, como si estuviera evaluando si merecía estar ahí. ¿Y tú qué haces aquí?, dijo, con un tono que intentaba ser broma, pero que se sintió como un golpe. Claudia, que estaba poniendo la mesa, apenas levantó la vista y murmuró un hola seco. Intenté ignorarlo. Vine a pasar la Navidad con la familia, respondí, forzando una sonrisa. Ellos intercambiaron una mirada, pero no dijeron nada más. La cena empezó, y la casa se llenó de risas y conversaciones. Mis abuelos contaban historias de su juventud, mis tíos bromeaban entre ellos, y Natalia estaba radiante, intentando incluirme en cada charla. Pero algo no estaba bien. Todos tenían un plato de comida frente a ellos, pavó, ensalada, puré, todo lo típico. Yo no. Pasaron los minutos, y mi plato seguía vacío. Al principio pensé que era un descuido, que mi madre estaba ocupada sirviendo a los demás. Pero cuando ya todos estaban comiendo y yo seguía esperando, me di cuenta de que no era un error. Me armé de valor y le pregunté a Claudia, que estaba al otro lado de la mesa, mamá, ¿queda algo de comida para mí? La mesa se quedó en silencio. Todos me miraron. Pablo soltó una risa seca, y Claudia puso los ojos en blanco. Como siempre, no, Bruno. Solo viniste a tragar de gratis, muerto de hambre, dijo ella, con una voz cargada de desprecio. Pablo asintió, como si fuera lo más normal del mundo. Sí, siempre esperando que te sirvan todo en bandeja. Me quedé helado. Sentí que el aire se me escapaba. Algunos de mis tíos se rieron, como si fuera una broma, y uno de ellos, el tío Roberto, dijo, deja de ser mantenido, Bruno, y ponte a trabajar. No sé qué me dolió más, las palabras de mis padres o las risas de los demás. Miré a Natalia, que estaba pálida, con los puños apretados. Entonces ella explotó. No puedo creer que le hablen así a Bruno, gritó, poniéndose de pie. ¿Saben quién ha estado pagando la luz, el agua y el gas de esta casa, Bruno, él, que ustedes tratan como basura, y se atreven a llamarlo muerto de hambre? El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis abuelos se miraron, confundidos. Mis tíos dejaron de reír. Pablo y Claudia se pusieron rojos, no sé si de vergüenza o de rabia. ¿Qué estás diciendo, Natalia?, balbuceó Claudia, intentando mantener la compostura. No hagas un show. Pero Natalia no se calló. No, mamá. El show lo están haciendo ustedes.
Bruno les ha estado ayudando por meses, y así le pagan, es una vergüenza. No pude soportarlo más. Me levanté, con el corazón latiendo a mil. Cuando se quedaron sin dinero, me buscaron como perros arrepentidos para que les pagara los servicios, dije, mirando a mis padres. Y ahora, por un plato de comida, me humillan frente a todos. No cuenten conmigo nunca más. Hasta nunca. Dejé los regalos que había llevado sobre la mesa y salí de la casa, con la voz de Claudia gritándome que no me atreviera a hablarles así, resonando en mis oídos. Natalia salió detrás de mí. Estaba llorando. Lo siento, Bruno. No pensé que serían tan crueles. La abracé y le dije que no era su culpa. Pero en ese momento, algo dentro de mí se rompió. No iba a seguir siendo el tonto que pagaba las cuentas de quienes me despreciaban. El trayecto desde la casa de mis padres hasta mi departamento fue un borrón. Las luces navideñas parpadeaban en las calles, las familias reían en las ventanas, y yo sentía un vacío que no podía explicar. No era solo la humillación de esa noche, sino el peso de años de indiferencia que se acumulaban como una losa sobre mi pecho. Natalia, que había salido conmigo de la casa, estaba sentada en el asiento del copiloto de mi viejo auto. No hablaba, solo miraba por la ventana, con los ojos todavía rojos de tanto llorar. Bruno, no sé cómo se atrevieron a hacerte eso, murmuró al fin. Y a mí también, me gritaron como si yo fuera la culpable de todo. No te preocupes, Nati, le dije, apretando el volante con más fuerza de la necesaria. Esto se acabó. No voy a seguir siendo su cajero automático. Ella asintió, pero no dijo nada más. Sabía que estaba tan herida como yo, aunque su dolor era diferente. Natalia siempre había intentado mantener la paz, ser el puente entre mis padres y yo. Pero esa noche, incluso ella se dio cuenta de que no había nada que salvar. Cuando llegamos a mi departamento, un lugar pequeño pero acogedor que había decorado con muebles de segunda mano y algunos toques personales, me dejé caer en el sofá. Natalia se sentó a mi lado, todavía con el abrigo puesto. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó, mirándome con esa mezcla de preocupación y curiosidad que siempre tenía cuando las cosas se ponían feas. Voy a cortar los pagos, respondí sin dudar. La luz, el agua, el gas. Todo. Que se las arreglen solos. Ella abrió los ojos, sorprendida, pero no me contradijo. ¿Estás seguro? Sabes que van a hacer un drama. Sonreí, aunque no había nada de alegría en esa sonrisa. Que lo hagan. Ya no me importa. Esa misma noche, mientras Natalia dormía en el sofá, insistió en quedarse para no dejarme solo, me senté frente a mi laptop y entré a las cuentas bancarias. Con unos pocos clics, cancelé los pagos automáticos que había configurado para los servicios de mis padres. Luz, agua, gas, todo quedó desactivado. No sentí culpa, ni remordimientos. Solo una extraña sensación de alivio, como si me estuviera quitando un peso que había cargado por demasiado tiempo. Antes de cerrar la laptop, revisé mi cuenta, no era millonario, pero sin esas facturas, tendría un poco más de aire para respirar. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Natalia se quedó conmigo un par de días antes de volver a su propio departamento, un lugar pequeño que compartía con una compañera de la universidad. Hablábamos todos los días, y aunque intentábamos no tocar el tema de la Navidad, era imposible evitarlo del todo. ¿Crees que se disculparán?, me preguntó una tarde por teléfono. Solté una risa amarga. ¿Pablo y Claudia? Ellos no saben lo que es una disculpa. Van a esperar que yo ceda, como siempre. Y no me equivoqué. 10 días después de la Navidad, mi teléfono vibró con una llamada de mi madre. No quería contestar, pero algo en mí, tal vez curiosidad, me hizo deslizar el dedo por la pantalla. Bruno, ¿por qué demonios cancelaste los pagos?, fue lo primero que dijo Claudia, sin un hola, sin un ¿cómo estás? Su voz estaba cargada de rabia, como si yo le hubiera hecho algo imperdonable. La luz se cortó ayer, y hoy no tenemos agua, esto es una vergüenza, ¿cómo pudiste hacernos esto? Respiré hondo, intentando mantener la calma. Hacernos esto, repetí, con un tono frío que apenas reconocí como mío. Ustedes me humillaron frente a toda la familia por un plato de comida. Me llamaron muerto de hambre, mantenido, y ahora me vienen a reclamar. Arréglenselas solos.
Silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz de Pablo, que claramente estaba escuchando: no seas desagradecido, Bruno. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿nos pagas así? No pude evitar reírme. Fue una risa seca, llena de incredulidad. Todo lo que han hecho por mí, como echarme de la casa a los 18, o tratarme como basura cada vez que podían. No, papá. Esto no es una deuda que les debo. Esto se acabó. Colgué antes de que pudieran responder. Mi corazón latía rápido, pero no de miedo, sino de algo más, liberación, tal vez. Esa misma noche, Natalia me llamó. Mamá y papá me llamaron hoy. Estaban furiosos porque cortaste los pagos. Me pidieron que yo les ayudara con las facturas, ¿puedes creerlo?, después de cómo me trataron en Navidad. Me contó que Claudia había intentado jugar la carta de la culpa, diciendo que era una vergüenza que sus propios hijos los abandonaran. Pero Natalia, que normalmente era la más diplomática de los dos, no cedió. Les dije que no contaran conmigo. Que si querían tratarme como basura, que no esperaran que les resolviera la vida. Me sentí orgulloso de ella. Por primera vez, Natalia estaba poniendo un límite, igual que yo. Bien hecho, Nati, le dije. Que se enfrenten a las consecuencias de sus actos. Ella suspiró. Sí, pero, no sé, Bruno. Una parte de mí siente lástima por ellos. No la sientas, respondí, quizás con más dureza de la que quería. Ellos nunca sintieron lástima por nosotros. Una semana después, ocurrió lo que sabía que pasaría tarde o temprano. Era un sábado por la mañana, y estaba en mi departamento, tomando café y revisando unos correos del taller, cuando alguien tocó la puerta con tanta fuerza que parecía que querían derribarla. Abrí, y ahí estaban, Pablo y Claudia, con los rostros encendidos de rabia. No me dieron tiempo ni de saludar. Activa los pagos ahora mismo, Bruno, gritó Pablo, entrando sin ser invitado. Claudia lo siguió, con los brazos cruzados y una mirada que podría haber congelado el sol. ¿Quién te crees que eres para dejarnos sin luz, sin agua, sin nada? Somos tus padres, es tu obligación ayudarnos. Me quedé parado en la puerta, con el café todavía en la mano, mirándolos como si fueran extraños. Porque, en cierto modo, lo eran. Mi obligación, dije, con una calma que los desconcertó. ¿Y cuál fue su obligación cuando me echaron de casa a los 18, o cuando me humillaron frente a toda la familia por un simple plato de comida? ¿Dónde estaba su obligación entonces? Claudia intentó interrumpirme, con esa voz aguda que usaba cuando quería tener la razón. Eso fue una broma, Bruno, no seas tan dramático. Siempre exageras todo. Pero yo ya no estaba dispuesto a escuchar sus excusas. ¿Una broma? Llamarme muerto de hambre frente a todos, ¿eso es una broma? ¿Hacer que mis tíos se rían de mí, eso es una broma? No, mamá. Eso no es una broma. Eso es ser cruel. Y yo no voy a seguir pagando por su crueldad. Pablo dio un paso hacia mí, como si quisiera intimidarme. Eres un desagradecido. Después de todo lo que te dimos, ¿nos tratas así? Solté una risa, y esta vez fue genuina. ¿Lo que me dieron? Me dieron un techo hasta que decidieron que ya no me querían. Me dieron indiferencia, desprecio. Y aún así, yo fui el tonto que les pagó las cuentas por meses. Pero se acabó. Si son tan capaces de humillarme, sean capaces de pagar sus propias cosas, primero me humillan y ahora solo vienen por mi dinero, parásitos. Claudia empezó a gritar, diciendo que era una vergüenza, que cómo me atrevía a hablarles así, que era un mal hijo. Pero yo ya no sentía nada. Ni rabia, ni tristeza. Solo una certeza absoluta de que no iba a dar marcha atrás. Váyanse, dije, señalando la puerta. No tengo nada más que decirles. Pablo intentó decir algo más, pero lo corté. ¿Fue? Ahora. Cerré la puerta en sus caras, y aunque escuché sus gritos desde el pasillo, no abrí. Me quedé ahí, con el corazón latiendo rápido, pero con una sensación de libertad que no había sentido en años. Pasaron los meses, y las cosas cambiaron de manera que no esperaba. Natalia me mantenía al tanto de lo que pasaba con nuestros padres, aunque ella también había cortado contacto con ellos. Según lo que escuchó,
Pablo y Claudia habían intentado pedir ayuda a otros familiares, pero nadie quiso hacerse cargo. Al parecer, la escena de la Navidad y la revelación de que yo había estado pagando sus servicios dejaron a todos con una imagen clara de quiénes eran realmente. Sin mi dinero, no tuvieron más remedio que buscar trabajo. Pablo, que siempre se había quejado de lo cansado que estaba, tuvo que aceptar un empleo de guardia de seguridad. Claudia empezó a limpiar casas, algo que nunca imaginé que haría, dado lo mucho que se quejaba de las tareas domésticas. No voy a mentir, una parte de mí sintió una satisfacción oscura al saber que estaban enfrentando las consecuencias de sus acciones. Pero no era solo venganza. Era justicia. Por primera vez en mi vida, sentí que no estaba bajo su sombra, que no tenía que demostrarles nada. Natalia y yo seguimos más unidos que nunca. Ella terminó su carrera y ahora trabaja como diseñadora gráfica, y yo conseguí un ascenso en el taller, lo que me permitió ahorrar un poco más y mudarme a un departamento mejor. A veces, pienso en esa Navidad, en las palabras de mis padres, en las risas de mis tíos. Pero ya no me duele. En lugar de eso, siento orgullo. Orgullo de haberme levantado, de haber puesto un límite, de haber elegido mi propia paz. Mis padres pueden seguir viviendo como quieran, pero ya no son mi responsabilidad. Y yo, por fin, soy libre. Suscríbete para más historias diarias.